Quiero que me acompañen por favor en sus Biblias a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, y vamos a estar aprendiendo y revisando lo que las Escrituras nos dicen acerca del contentamiento, del verdadero contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y dice la palabra del Señor así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Acompáñame a orar brevemente una vez más. Señor, mientras nos acercamos a tu palabra, rogamos que seas tú en medio nuestro, que tu Espíritu Santo traiga esa iluminación a nuestros corazones, que escuchemos con esa disposición de obedecerte, por medio del Evangelio, gozarnos en estas verdades que escuchamos en tu palabra, y que ayudes a que esta virtud crezca mucho más en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando se trata de virtudes, a veces el contentamiento no es una virtud que nosotros busquemos o anhelemos tener. Por eso un puritano llamó el contentamiento una joya rara, una joya escasa. Pero es interesante empezar notando que esta es una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión. Cuando él estaba escribiéndole a los filipenses, él estaba en una cárcel de Roma, y una de las razones, uno de los motivos principales por los cuales él escribe esta carta es porque él quería agradecer a los filipenses por una ayuda financiera que él estaba recibiendo. Las cárceles, como ustedes sabrán, son lugares bastante duros, bastante fuertes, y en aquella época no era la excepción, eran lugares difíciles. Ahora, en nuestro tiempo pasa que se dan cuenta que a los ricos como que les va bien en la cárcel, ¿no? A veces parece que estuvieran en hoteles 5 estrellas. Sin embargo, a los que no tienen muchos recursos, a veces tienen hasta que llevarles la comida. Y ese era el caso de Pablo. Estaba en una situación bastante dura, bastante difícil, no tenía posibilidades, y si no era atendido por los hermanos, él se vería en bastante estrechez. Y estos hermanos le habían enviado una ayuda importante al apóstol Pablo. Y cuán agradable fue para él, en medio de su situación, recibir esa ayuda. Por eso dice el versículo 10, empieza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Les dice en el versículo 15 también cómo ellos fueron casi que los únicos que ayudaron a Pablo cuando estaba en prisión. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. El punto es que los hermanos en Filipo estaban acostumbrados a ayudar a Pablo. Era costumbre de ellos. Pero había transcurrido un periodo de tiempo donde quizás Pablo no había recibido la ayuda. Hasta que un hermano, Epafrodito, llegó trayendo esa ayuda al apóstol Pablo. Pablo entonces, que había estado en un momento de estrechez, que no había recibido la ayuda, ¿sí? Pero lo interesante es que dice, el mismo apóstol Pablo dice aquí: hermanos, yo estaba anhelando eso, pero veo que ustedes no habían tenido la oportunidad. No habían tenido la oportunidad. Así que cuando se presentó la oportunidad, los filipenses ayudaron a Pablo, y él quiso mostrar ese agradecimiento por el regalo recibido. Pero al mismo tiempo, él estaba interesado en lo que ese regalo representaba para con los filipenses. El interés de los filipenses en la obra del Evangelio, más que la ofrenda, que él la necesitaba y la recibió con mucho gozo, su mayor causa de alegría fue la de ver frutos en estos hermanos al dar esa ayuda. Miren lo que dice el versículo 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él se alegra de que puede ver en ellos los frutos de que están creciendo en la gracia del Señor.
porque es una evidencia de que crecemos en la gracia del Señor, nuestra generosidad, nuestro amor por los hermanos. Él se alegra de que puede ver en ellos esos frutos y los deja ver claramente en ambos textos. Él estaba agradecido, muy agradecido con los filipenses, pero él les quería dejar claro a ellos que aunque él estaba profundamente agradecido, su gozo, el gozo del apóstol Pablo, no dependía de si ellos le enviaban ofrenda o no. Que él había aprendido a contentarse en cualquier situación. Así que teniendo todo ese contexto en mente, vamos a ver de cerca algunos puntos de nuestro texto. Y lo primero que nosotros podemos ver en nuestro texto es que el verdadero contentamiento no está relacionado con las circunstancias. El verdadero contentamiento no está relacionado con nuestras circunstancias. Pablo afirma que él había aprendido a contentarse en cualquier situación. Póngase a pensar en ello. En cualquier situación. Es asombroso, hermanos, y esto es algo que ciertamente nos afecta a todos. Pablo había aprendido a estar contento en cualquier situación. Afirma que él había aprendido la manera de cómo vivir en diversas circunstancias sin que esas circunstancias externas afectaran su gozo, afectaran su paz. Y en el versículo 12, él presenta ejemplo de las situaciones que él había vivido. Mírenlo conmigo. Situaciones que no afectaban su gozo. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Otras versiones dicen, cuando dice estoy enseñado, he aprendido el secreto. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que lo primero que el apóstol Pablo afirma es que él había aprendido a contentarse en situaciones humildes. Él dice, sé vivir humildemente. Y cuando él habla de vivir humildemente, tiene que ver con bien abajo. En otros pasajes nosotros vemos detalles que nos dan un poco de luz acerca de las situaciones humildes o difíciles que el apóstol Pablo pasaba. Acompáñenme primero a los Corintios capítulo 4 versículo 11 para ver algunos ejemplos de esas situaciones humildes que el apóstol Pablo está mencionando. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. O sea, miren ese recuento de situaciones nada agradables. Pónganse a pensar en ello. Hambre, sed, falta de abrigo, golpeado. Yo no sé cuántos de ustedes quizás han pasado por esas situaciones bien difíciles, pero lo que Pablo describe aquí es una sed casi a la deshidratación, un hambre terrible. Y miren cómo lo presenta en 2 Corintios 6:4, por favor. En 2 Corintios 6:4. Una vez más el apóstol Pablo, presentando un recuento de los sufrimientos que había recibido por causa del evangelio, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hermanos, el punto de que viéramos estos pasajes es que cuando el apóstol Pablo dice sé vivir humildemente, él no está exagerando. Cuando dice que sabe vivir en pobreza, él sabe lo que es vivir abajo y aprendió contentamiento del alma en medio de extrema escasez. Aprendió contentamiento tan profundo que todas estas cosas que estamos leyendo no afectaban su gozo. Su gozo estaba fuera del alcance de sus circunstancias, pero Pablo no solamente dice que él aprendió este contentamiento estando en pobreza, sino que llama la atención que también aprendió a vivir en prosperidad y en abundancia. Ahora, cuando pensamos en el contentamiento, creemos que es un asunto en el que debemos refugiarnos cuando estamos pasando por mucha necesidad. Pero él allí dice, sé vivir también en abundancia. Pablo afirma que el contentamiento se aprende y se aplica también en tiempos de abundancia, porque aunque existe la prueba de la escasez, también existe la prueba de la prosperidad.
El contentamiento en medio de la prosperidad no parece algo muy necesario, pero Dios nos dice que es necesario practicar el contentamiento tanto en abundancia como en escasez. ¿Saben por qué, hermanos? Principalmente porque el corazón humano nunca está satisfecho, aun cuando esté en abundancia. Aun cuando una persona vive en prosperidad, el corazón está expuesto a pecar de descontento y de codicia y de ponerse a murmurar aún en esa situación. A veces el Señor nos cambia quizá de circunstancia y con frecuencia olvidamos las circunstancias que teníamos anteriormente. Nos acostumbramos a algunas cosas y las damos por sentado. Y entonces queremos quizás más y más y más. Hay una enorme diferencia, hermanos, entre ser rico y vivir contento. Y la riqueza no tiene la capacidad de producir esta joya preciosa que se llama contentamiento, sino que con la prosperidad vienen algunas tentaciones particulares. Miren 1 Timoteo 6 conmigo, por favor, que es el pasaje clásico donde el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo en cuanto a los ricos y en cuanto precisamente a la relación que el creyente debe tener con sus posesiones. Tú podrías pensar, pero pastor, esa parte no es para mí. Quizá yo no estoy como en abundancia. Pero hermanos, a veces si nos comparamos con el resto del mundo, si nos comparamos con personas menos afortunadas, ciertamente nosotros tenemos cierto grado de abundancia. 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y miren lo que dice, los que quieren enriquecerse, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que cuando una persona aprende a vivir en contentamiento, incluso en la abundancia, va a poder evitar esos males que el apóstol Pablo menciona aquí. Esos males tales como la tentación, el lazo, muchas codicias necias y dañosas. Y dice que incluso algunos, por ese deseo de más y más y más, cayeron y se extraviaron, dice el texto, de la fe. ¿Qué hemos aprendido ahí entonces? Que el contentamiento se aplica tanto en la adversidad como en la abundancia. El contentamiento es independiente de nuestras circunstancias. No está relacionado con las situaciones que nos rodean. El contentamiento para el creyente tiene sus raíces en otro lugar. No está fundamentado en lo que nos sucede alrededor, sino en otra cosa. Pero hay un segundo principio en nuestro pasaje. Y es que, primero decimos, el verdadero contentamiento no depende de nuestras circunstancias. Y en segundo lugar, el verdadero contentamiento se aprende. Se aprende. Volvamos a Filipenses 4 para que puedan verlo allí en el texto. En el versículo 11. Verdadero contentamiento se aprende. Dice allí el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. He aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Si él dice que él ha aprendido a contentarse, eso nos quiere decir que hubo un momento donde el apóstol Pablo no sabía contentarse en cualquier situación. Pero en el versículo 12, la parte B, él dice, por todo y en todo y por todo, en la primera parte, en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, con el contentamiento vemos, hermanos, que esto es algo que se aprende. No es producto de nuestro temperamento. A veces pensamos, no, es que tal persona tiene un carácter como que él sonríe más y por eso es que él se ve todo gozoso. Uno no nace con eso. El contentamiento bíblico no es una forma de ser. No es algo que nos ponemos a orar, Señor, dame contentamiento y ¡puf! Nos despertamos así, wow, qué contento que salí de esa oración. No, es algo que se aprende. No viene de manera instantánea, no viene de manera automática, ni con una pastilla milagrosa. Es más, hermanos, luego de escuchar esta lección, tú puedes sentirte tentado a pensar, no, ya yo aprendí ahí contentamiento. Pero no, quizás hoy es el inicio en el que vamos a seguir aprendiendo, porque es una virtud que se aprende. Y al aplicarlo, teniendo un entendimiento claro de lo que enseña la palabra de Dios, esto requiere esfuerzo. No se logra sin trabajo y dedicación, y dependiendo de la gracia de Dios, y teniendo estas verdades del Evangelio en nuestra mente. Entonces,
El verdadero contentamiento no está relacionado a nuestras circunstancias. Vemos cómo el apóstol Pablo estuvo en escasez y en abundancia. Pero el contentamiento es algo que también se aprende. Y en tercer lugar, y es donde me voy a tomar un poco más de tiempo, el verdadero contentamiento está fundamentado en la gracia de Dios. El versículo 13 es un texto que muchos de ustedes se deben saber de memoria. No sé si pasa aquí en Ecuador, pero en Colombia lo ponen en las tiendas, en los taxis, en los carritos que venden cosas, está en todas partes. ¿Y cómo dice? Vamos a decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos nos lo sabemos, lo amamos, es un texto muy querido. Y el apóstol Pablo dice que ese es el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él dice ha aprendido el secreto, ese secreto se presenta en un versículo que no es ningún secreto, que todos nos lo sabemos. Es uno de los versículos más citados. Mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al mismo tiempo, como es uno de los más citados, también es uno de los más mal aplicados. Este pasaje, por supuesto, tiene que ser definido y limitado por su contexto. Hay que tomar en cuenta lo que Pablo viene diciendo para que podamos entender correctamente. Hay que estudiarlo a la luz de lo que está ocurriendo. Mis hermanos, a nosotros personalmente no nos gusta, ¿cierto?, que nos saquen de contexto. Que alguien diga, el hermano tal dijo esto, y tú dices, pero yo no dije eso, yo no lo dije así. Pero así a veces la gente trata la escritura. Y nos encanta cualquier cosa que parezca que la Biblia dice para nuestra conveniencia, sin detenernos a analizar qué está pasando de verdad. Ahora, Pablo no está hablando de sus habilidades, ni de tus habilidades. En otras palabras, Pablo no está diciendo, no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Tú no puedes venir aquí, quizás viniste al culto, el hermano que toca la guitarra se enfermó, y tú que no tienes ni idea de eso, dices, pastor, yo voy a tocar la guitarra hoy. Pero hermano, tú no tienes ni idea de eso. Pastor, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no te va a dar la habilidad de tocar la guitarra. No está diciendo que si tú debes un dinero y quizás no están las circunstancias adecuadas en el momento, el hecho de que lo repitas una y otra vez, de repente va a hacer que el asunto cambie. No implica que si lo decimos con mucho entusiasmo, entonces vamos a poder hacer lo que sea. Este texto no está diciendo que para el cristiano no hay limitación. Tenemos que ser cuidadosos de no aplicar estas preciosas palabras de manera inapropiada como muchas personas lo hacen. Muchas personas bien intencionadas usan y aplican mal este texto, pero no son palabras para aplicar a todo lo que en nuestro corazón se le ocurra o a todo obstáculo que aparece en nuestro camino. Porque hermanos, la experiencia nos muestra que hay obstáculos que sobrepasan nuestra capacidad. Usted ha estado en situaciones así, yo también. Habilidades que no podemos superar. Y no es por falta de fe. Hermanos, déjenme ponerle un ejemplo. Yo estoy un poco fuera de forma. Hace rato no voy a un gimnasio. Y ahora que estuve en Ecuador, menos porque estuve comiendo rico. Pero si usted me lleva a un gimnasio, ¿no?, y me pone un peso que yo no estoy acostumbrado a levantar, y yo pienso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted me lo pone encima, eso va a ser un lío. No voy a poder levantarlo, por más que repita ese versículo en esa circunstancia, no me va a ayudar. Y no es por falta de fe, porque no importa cuánto lo repita, si tú me sueltas ese peso, voy para abajo, porque tengo limitaciones. Y este versículo no desaparece nuestras limitaciones mágicamente. Por eso es bien importante que estudiemos la escritura más como eslabones en una cadena y no como cosas sueltas aquí y allá. ¿Cuánta mala interpretación hay porque no se lee lo que dice antes o lo que dice después? Solamente por leer lo que dice arribita o abajo. Y así hay muchos ejemplos de escrituras que tratan mal. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo debe interpretarse de acuerdo a lo que él está diciendo. ¿Y qué está diciendo él? Que en cualquier circunstancia donde se encuentre puede estar contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que ese texto nos enseña. Eso es lo que significa. La persona que ha aprendido el verdadero contentamiento puede estar contento en cualquier situación, en pobreza, en abundancia, y el secreto para estar contento es su relación con Cristo.
Miren que dice, todo lo puedo, ¿cómo? En Cristo. Por medio de Él, nosotros podemos experimentar contentamiento y esa es la única manera de hacerlo. Es un contentamiento que solo viene de Él y por medio de Él y en dependencia de Él y para Él. Un señor llamado Robert Jones lo define así, que el contentamiento es encontrar satisfacción interna solo en Dios y sus provisiones. Es regocijarse en que Dios es bueno aun cuando tus circunstancias sean malas. ¿Te puedes recordar eso? Dios es bueno aun cuando mis circunstancias sean malas. El contentamiento depende de nuestra relación con Cristo. Es el resultado de valorar y amar en gran manera a Cristo. Y es algo que Pablo resalta en esta carta a los filipenses una y otra vez. En el capítulo 1, versículo 21, él dice, para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 3, versículo 8, es ese famoso versículo donde él dijo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él había aprendido contentamiento porque había aprendido a confiar y a depender de Cristo. Aprendió el secreto porque valoró a su Salvador. C.S. Lewis dijo una vez, no permitas que tu felicidad dependa de aquello que se puede perder. Más bien que dependa del único que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De Él es quien debe depender nuestra felicidad. Y alguien pondría a pensar, pero eso es muy fácil decirlo, pastor, cuando uno no es el que está sufriendo. Eso mismo hace que lo que Pablo dice tenga más peso. Porque cuando Pablo escribió esto, recuerden dónde estaba. En la cárcel, en cadenas, esperando un juicio que podría resultar en su muerte. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por el futuro? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pero dígame que sí, por favor. Eso. Nos preocupamos a veces por el futuro, es algo que afecta. ¿Y qué pasará? ¿Te puedes imaginar a Pablo allí encerrado sin saber qué iba a pasar con su vida? ¿Sí? En las circunstancias de Pablo tú podías ver cadenas, debilidad, humillación, hambre y también incertidumbre en cuanto al futuro. Pero eso no era lo que llenaba la mente del apóstol Pablo, sino su Salvador. Cuando miraba a Cristo, él hallaba fortaleza para vivir más allá de lo que sus circunstancias le dictaban. Y Pablo estaba viviendo circunstancias más fuertes y difíciles de las que quizás tú y yo hemos experimentado hasta ahora. Sin embargo, cuando leemos el libro de Filipenses, a ti te pudiera parecer que Pablo escribe desde la comodidad. Porque al ver su gozo, tú podrías pensar que él estaba en un hotel allá en Salinas, que me dieron que la gente vacacionaba allá. Allá en Salinas, en un hotel relajado. Pero no. De hecho, Pablo ni siquiera, en toda la carta, ni siquiera menciona sus circunstancias difíciles. Y cuando las menciona, no las menciona para quejarse, sino para mostrar cómo Dios ha sido bueno con él. La primera vez que menciona sus prisiones es para decir que muchos estaban escuchando el evangelio allí en la prisión, pero no para quejarse. La mayor atención que Pablo dedica no es a decir, hermanos filipenses, miren todo lo que yo estoy sufriendo. No, hermanos filipenses, miren al Salvador grande que tenemos, a Cristo, al que dejó su gloria, como dice en el capítulo 2. Se enfocó en el Salvador, quien con su poder le daría un cuerpo glorificado, al Salvador que provee sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, nuestro contentamiento, tu contentamiento, siempre estará relacionado a aquellas cosas a las que más le prestas atención. Aquella cosa que ocupa más tu mente y tu enfoque es lo que va a definir tu contentamiento. Si tu mirada solo está en tu situación, en tus circunstancias, tu contentamiento va a depender de eso. A veces pensamos, yo podría estar contento solo si esto cambia, solo si el Señor me da esto, solo si el Señor me quita aquello. Pero si tu mirada está en el Salvador, tu contentamiento va a depender del Salvador. O te enfocas en Cristo, o te enfocas en tu Salvador, o te vas a hallar en una cantidad de queja e inconformidad. El descontento es algo muy común. Este mundo nada en un mar de descontento. Nuestro corazón alberga mucho de eso. R.C. Sproul dijo que nuestra miseria a veces se profundiza por nuestra capacidad de considerar una vida mejor a la que tenemos. Y luego reconocemos que nunca podremos alcanzar esa vida que nos imaginamos. Y de eso se componen los sueños y las pesadillas. Cuando tú piensas, ¿y si tuviera tal cosa?
En Colombia hay una lotería muy famosa que se llama el Baloto. Siempre tiene un premio grandísimo, una cosa absurda, no sé, como 5 millones de dólares, una cosa así. Y todo el mundo alguna vez se ha quedado así sentado pensando, ¿y si yo me ganara el Baloto? Y uno cierra los ojos y ¡wow! Y después los abres y vuelve, y volvemos a la realidad, y quizás te ha pasado lo mismo. Uno hasta se sonríe imaginando hasta que llegamos a la realidad. Siempre consideramos la idea de una mejor vida, acompañada de un trago de realidad, y terminamos en descontento. Esto nos hace esclavos de nuestras circunstancias, además que nos roba el gozo y no nos permite tener un corazón agradecido con Dios. Hermanos, ¿y saben qué es lo peor del descontento? Que nosotros llegamos a asumir que Dios nos debe una vida mejor. Decimos, si Dios me diera esto, así sí estaría yo contento, pero mientras tanto no. Entonces Dios, no me pidas que esté contento porque tú no me has dado esto o aquello. Es como un pensar que nosotros estaríamos contentos si no estuviéramos donde estamos y si no tuviéramos lo que tenemos. Pero hermanos, hermanas, aun si tú tuvieras lo que deseas, tú no estarías contento. Si de repente apareciera alguien y te diera todas aquellas cosas que tú crees que necesitas y todo lo que deseas en la vida, aún así no estarías contento. Hermanos, debemos hacernos la siguiente pregunta. Y creo que es la aplicación más importante de esta lección. ¿Qué cosas crees que te faltan para estar contento? Si tú te detienes y te pones a pensar, ¿qué me hace falta para estar contento? Generalmente la respuesta revela el ídolo que hay en nuestro corazón. Porque lo único que nos puede dar contentamiento es Cristo, que nos da las fuerzas. Cualquier otra cosa que piense que te lo puede dar es un ídolo. Nunca experimentaremos contentamiento si simplemente se nos da lo que nuestro corazón desea. Solo se alcanza si reconocemos la realidad del Evangelio. ¿Y cuál es la realidad del Evangelio? Hermanos, el Evangelio empieza afirmando lo que todos merecemos. ¿Sabes lo que tú mereces? Nosotros no merecemos nada, excepto la ira de Dios por causa de nuestro pecado. O sea, imagínate este cuadro. Tú te acercas al trono de Dios, así, bien valiente, ¿no? Dios, te pido por favor, dame ya lo que yo me merezco. ¿Tú sabes qué te va a dar después de esa declaración tan atrevida? ¿Sabes qué te puede dar? Juicio. Si tú le dices, Señor, tú tienes que ser justo conmigo, dame lo que me merezco. Condenación, ira, es lo único que merecemos realmente. Solo estaremos contentos cuando reconozcamos que a causa de Cristo, piensen en eso, a causa de Cristo, siempre vamos a estar mejor de lo que merecemos. Siempre. Las Escrituras enseñan que si Dios nos diera lo que nos merecemos, terminaríamos en el infierno. Pero debido a su gran amor, los que han creído han recibido gracia y misericordia, han recibido bondad, han recibido amor. El castigo y la condenación merecida fue cargada sobre el Salvador para que todo aquel que se arrepiente y confíe en Cristo sea aceptado por Dios como su hijo. El hombre humilde considera que es una gran misericordia que hoy no esté en el infierno. Y por eso hoy está contento. Si mi punto de partida es el infierno, mi pecado, mi maldad, entonces cuando me veo a la luz de la gracia de Dios, de las bondades de Dios en Cristo, ¿saben cómo terminamos? Fantásticamente bien, súper felices, súper bien, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Estoy mejor de lo que merezco, aun cuando esté pasando o por necesidad o por abundancia. Estas cosas pasan a ser irrelevantes a la hora de responder cómo estamos. La realidad del perdón de pecados es la razón fundamental para vivir todos los días en contentamiento. Es allí donde encontramos esa joya. Hermanos, reconocemos que en esta vida se sufre y duele y no minimizamos eso. No se trata de una indiferencia al dolor real que sufrimos. Hermanos, pero aunque nuestras circunstancias suban y bajen, aunque a veces estemos bien o estemos mal, hay una cosa que el creyente sabe de cierto todos los días: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El corazón humilde reconoce que aún la peor situación que Dios le mande, porque recuerden que vivimos bajo su mano poderosa, soberana, providencial, cualquier situación que Dios nos mande es mejor de lo que merecemos. Y el corazón agradecido puede reconocer misericordia
en cualquier circunstancia. Quizás usted oyó alguna vez cómo le pasó eso ahora no recuerdo quién fue, pero creo que fue a Matthew Henry. A él lo atracaron, sí, le quitaron sus cosas. Y lo que él dijo luego de que le robaron fue: gracias, Señor, porque aunque me quitaron cosas materiales, conservo mi vida. Gracias, Señor, porque yo fui al que robaron y no al que robó. Imagínense ustedes eso, aún en medio de esa situación, él podía estar contento. Una vez el predicador John Wesley estaba predicando y alguien le dijo: John, el pastor, su casa se acaba de quemar, está totalmente destruida. Y él, ¿sabe qué dijo él? Hermano, la casa del Señor, una preocupación menos. Así respondió. Y uno dice: wow, pero ¿qué le pasaba a estos hombres? Bueno, ellos entendían esto. El contentamiento es una joya escasa, pero cuán preciosa es, hermanos, para los que la obtienen, los que pueden vivir con la mirada puesta en las misericordias y en las bondades de Dios. Ahora, algo más que contribuye a nuestro contentamiento es otra verdad de las Escrituras, y es la verdad de que como cristianos, de que siempre como cristianos tenemos una situación mejor y nunca vamos a tener que sufrir lo que nos merecemos. Además, el cristiano siempre nos encontramos, hermanos, en lo que es mejor para nosotros. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nosotros ignoramos muchas cosas. Ignoramos cuánto va a demorar la aflicción, ignoramos cuánto va a durar este sufrimiento, ignoramos lo doloroso que va a ser. No sabemos a veces ni siquiera cómo actuar en esas situaciones, no sabemos ni siquiera qué pedirle a Dios, cómo orar, pero hay algo que sí sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir que no solamente mi situación es mejor de lo que merezco, esa promesa me dice que esa situación es lo mejor que puede pasarme en este momento. Pero ¿cómo así? Bueno, todas las cosas ayudan a bien, pero ¿cuál bien? Eso es importante entenderlo. ¿De qué bien se trata? Cuando Dios nos promete que todo nos ayuda bien, Él no nos está prometiendo un cambio de circunstancias, sino un cambio en nuestro carácter y en nuestra vida. Porque a veces decimos, bueno, es como si yo pierdo el avión y no tomé el avión. Y entonces el avión que se fue, le pasó algo. Y entonces yo digo, el Señor me salvó, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a mí. Esa no es la interpretación de ese pasaje. Dios no nos está prometiendo una circunstancia alternativa mejor. Él promete que esa que estamos viviendo es la mejor para tratarnos a nosotros individualmente. O sea, eso que tú estás pasando es lo mejor de Dios para tratarte a ti. Esas situaciones terribles, hermanos, eso es glorioso. Aún nuestras situaciones difíciles no son en vano. Podemos estar contentos porque es el buen propósito de Dios para con nosotros. Ese es el bien. El llamado de Dios para nosotros es que entendamos que el contentamiento ciertamente no depende de nuestras circunstancias. ¿Y cuál es el bien que dice el apóstol Pablo cuando todas las cosas nos ayudan a bien? Es el ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el bien. Que lo que estamos pasando en el momento es lo que Dios está utilizando para ser conformados a la imagen de Cristo. Alguien una vez hacía esculturas, hacía como unos perros de cacería, y le preguntaron, ¿y cómo haces tú esas figuras? Y la respuesta de él fue algo así como, bueno, yo tomo esa roca y quito de esa roca todo lo que no se parezca a un perro. Eso es lo que Dios hace con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Él quita de nosotros todo lo que no se parece a Cristo. Y a veces es por medio de situaciones difíciles, situaciones complicadas. Una de las lecciones más valiosas con respecto a esto, lo aprendí con mi esposa. Cuando recién nos casamos, quizás teníamos 1 o 2 meses de casados, recibimos la preciosa noticia de que estaba embarazada, nos gozamos, nos alegramos. Pero pasados unos meses supimos que nos enteramos fue cuando ocurrió. Tuvimos una pérdida, eso fue algo muy doloroso, hermano. Pero yo recuerdo que aún en medio de esa situación difícil, ella me dijo, amor, ¿sabes por qué yo puedo estar contenta? Y créame, ella anhela ser madre, como ustedes no se imaginan. Pero ella me dijo, amor, ¿sabes por qué yo puedo estar tranquila? Porque lo mejor que pudo habernos pasado ya nos pasó, que es tener al Salvador. Y lo demás puede o no puede llegar, pero nosotros podemos estar contentos. Y eso nos ayudó ciertamente a entender que aún en medio del dolor más profundo, aún en medio de las circunstancias más difíciles, usted y yo ya tenemos lo mejor que nos podía pasar en la vida. ¿Amén? Amén.